Hello, my name is Christina Arreguin, and today I'm going to be doing Grade 5, Unit 6, Week 1, Day 1, Lesson 2. A few notes. Prior to lesson, the metacognitive strategy of making connections was previously taught in Unit 2, Week 1 and 3. The strategy is spiraling back through Unit 6 in Week 1, which is the lesson I'm doing today, and Week 2. The anchor chart that will be shown in this lesson was actually built in Week 2 by the teacher. The vocabulary routine is called Define, Example, Ask, and that's the one you'll see when I am doing the vocabulary. And the fluency routine is on tone. The scaffolds that you'll see set in place, you'll see that during guided practice, I chose to read paragraph 1 to the class, pausing to make connections and answer questions. And paragraph 2, I chose to read it with the students, leaving paragraph 3 for independent time or with partners. This is very much a part where it depends on the class. It depends on the needs of the class, and the teacher who knows their class best will use these scaffolds if needed. For the apoyar el desarrollo del idioma español, in paragraph 1, I explained some words using visuals and movements. I also paused every 3 to 4 sentences, or maybe at the end of a paragraph, to allow partners to discuss what was happening in the story and actually talk about the connections that they were making. I provide sentence frames for those students who need the support when it was time for them to answer questions. Hola clase, hoy vamos a empezar un nuevo texto en nuestro librito, pero antes de empezar ese texto, vamos a empezar con vocabulario. Su primer palabra es densos o densas. Repiten, densos. Las cosas densas tienen sus partes muy juntas o apretadas entre sí. Ejemplo, la niebla es tan densa que no se puede ver nada. So, la niebla está tan densa que no se puede mirar o ver nada. Con tu pareja, menciona otras cosas que pueden ser densas. Hablen, por favor. Muy bien. Sí, exactamente. Muy buen ejemplo. Perfecto. Palabra número 2. Devoraría. Repiten, devoraría. Devoraría significa comer algo rápidamente y sin dejar nada. Ejemplo, ayer devoré una pizza en 5 minutos. Aquí está tu pregunta. ¿Qué comida te gusta tanto que la devoras? Habla con tu pareja. Me encanta. Hamburguesas también. ¿Pastel? Sí. Papitas. Ok, muy bien, parejas, muy bien. Ahora, abren su libro a página o el texto que se llama Andrócles y el león. Andrócles y el león está en la página, vamos a ver, 4. Aquí estamos. Antes de empezar, quiero que ustedes hagan una vista preliminar, por favor. Miran las ilustraciones, miran la biografía del autor, miran la introducción.
¿Ok? Hagan una vista. ¿Qué pueden observar? Bien. Ahora, vamos a leer fábula. Mientras leo el primer párrafo, quiero que ustedes deberían de estar pensando en conexiones. ¿Pueden hacer conexiones sobre lo que estamos leyendo? Hemos practicado esto en unidad 2. ¿Se acuerden de esto aquí? Dice, hacer conexiones, ¿ok? Puedes hacer conexiones con otro texto que has leído, un texto que has leído de la biblioteca, aquí en clase, en la casa, ¿ok? A lo mejor este texto te recuerda de un personaje principal en otro cuento o otro libro, ¿ok? Puedes hacer conexiones con el mundo, ¿ok? Algo que está pasando, algo en el mundo, o puedes hacer conexiones con su experiencia personal. ¿Cómo puedes conectar tu vida con el texto? ¿Ok? Ok. Ahora, ustedes también saben otras estrategias como hacer preguntas, idea principal, ¿ok? Pueden usar todas estas estrategias para ayudarte a comprender lo que está pasando en este cuento, en esta fábula, ¿ok? A veces es bueno también hacer imágenes, ¿ok? Pueden hacer eso también para saber, ok, ¿qué está pasando? ¿Ok? Voy a empezar a leer. ¿Listos? Ustedes tienen que pensar, ¿ok? Sobre qué tipo de conexiones puedo hacer con este texto. Andrócles y el león, por Esopo. Andrócles, que ha escapado de la esclavitud, se enfrenta 2 veces a un temible león, devorador de hombres. ¿Cómo sobrevivirá a esta situación que amenaza su vida? En los días del Imperio Romano, Andrócles escapó su maestro y huyó a la oscuridad del bosque. Mientras deambulaba por los densos bosques, se encontró con un león acostado que se quejaba y gemía en voz alta. La palabra deambulaba. Deambulaba es cuando a veces pasa aquí en el salón, ¿ok? Personas caminen aquí, caminen acá y luego ahí, ¿ok? Eso es cuando estás caminando por diferentes lados, ¿ok? Ese es un ejemplo de deambulaba. Nada más verlo, Andrócles se giró para huir, pero al descubrir que el león no perseguía, se volvió y se acercó a la bestia. Cuando lo miró, él empezó a voltear para irse, pero miró que el león no lo siguió. Pensó, ok, voy a ver. Y se acercó a la bestia. Cuando se acercó, el león extendió su pata, ¿ok? Que estaba hinchada y sangrada. Oh, tiene sangre. Hinchada. Hinchada es otra palabra. Digan la palabra conmigo. Hinchada. Ok, hinchada es esto. ¿Ves este brazo en este lado? ¿Ok? El brazo en el lado derecho es normal,
en este lado está hinchada. A veces cuando te pegas en la cabeza y se te hincha un poco, o tu dedo, y se hincha un poco, ¿ok? Eso es hinchada. Andrócles observó que una espina enorme se le había metido en la pata y eso provocaba el dolor del león. El león tenía mucho dolor. ¿Sabes qué es una espina? Digan la palabra espina, espina. Esto es una espina. Miren. Ouch. Ahora, una espina en su pata. Andrócles le sacó la espina y luego ató la pata del león. Aliviado, el león se levantó y como si fuera una mascota, lamió la mano de Andrócles. ¿Sabes qué es lamió? ¿Qué? Lamió. Vamos a ver. Podemos usar esta ilustración aquí. Esta acción que está haciendo el león es lamió. ¿Ok? Lamió. Ahí voy a parar. Porque aquí podemos hacer conexiones. Habla con tu pareja. ¿Ok? Hablan sobre qué conexiones pueden hacer en este primer párrafo. Hablen primero y luego escríbanlos en las líneas, por favor. Voy a esperar. Voy a caminar. ¿Tú también tuviste una espina? Yo también. Duelen mucho, ¿verdad? Eso es una buena conexión. Oh, fuiste a acampar en el bosque y ellos estaban en el bosque. Muy bien conexión, muy bien. A ver, ustedes. Tú viste un león en el zoológico y aquí hay un león. Muy bien, eso es una conexión. Ok. Por favor, escriben tus conexiones. Ustedes tuvieron chance de hablar. Escriban tus conexiones. Les voy a dar tiempo. Escríbanlos, escríbanlos. Tienen muy buenas conexiones. Ok, ahora, alguien levanta la mano si quieres leer tu conexión. Sí, ok, a ver. Sí, perfecto. ¿Alguien más? Muy bien, muy bien. Ok. Vamos a seguir. Voy a leer un párrafo más. Voy a leer este aquí. Ay. Espera, porque la maestra se le olvidó hacerlo grande. Perfecto. Entonces el león llevó a Andrócles a su cueva. Cueva es donde vive. Se mete adentro de la cueva. Todos los días el león le llevaba carne para llenar su estómago. Todos los días el león iba y agarraba carne, ¿ok? Para que él pueda comer, para llenar su estómago. Pero poco después ambos fueron capturados y enviados a la ciudad para ser parte del espectáculo público. Capturados. Los capturaron y los llevaron al pueblo. Ya no están en el bosque, los llevaron en un pueblo donde hay muchas personas. ¿Alguien puede hacer una conexión con este párrafo? Hablen con su pareja. Era un párrafo muy corto, pero yo sé que pueden hacer una conexión.
Ah, ¿a ti te gusta carne? Y ellos estaban comiendo carne. Ah, ¿tú también a veces te llenas tu estómago? Sí, yo también. Ok, antes de terminar, tengo unas preguntas. Voy a leer las preguntas y ustedes van a hablar con su pareja. ¿Ok? Primer pregunta, ¿listos? Perfecto. ¿En qué les recordó este cuento a otro texto que hayan leído? Ok, hablen. ¿Este cuento les recordó de otro texto que hayan leído? A lo mejor el texto tiene otro personaje león. A lo mejor el texto, pues ya no voy a decir. A ver, yo quiero que piensen ustedes. Ah, si necesitan, aquí tengo marcos de oración. Este texto me recuerda por qué, ¿ok? Esto es un cuento sobre, y me recuerda a qué. Me hace pensar en, ¿ok? So, si necesitan estos marcos de oración, aquí están. Pregunta número 2. ¿Cómo conectaron la fábula con algo en la vida real? Ustedes estaban hablando sobre esto. Ok, hablan con tu pareja. ¿Cómo conectaron de esta fábula con algo en la vida real? Ah, sí, muy bien. Sí, exactamente. Muy buen ejemplo. Otro buen ejemplo, muy bien. Pregunta número 3. ¿Qué otras estrategias utilizaron y cómo los ayudaron? Ok, acuérdense. Al principio les dije, ok, vamos a hacer conexiones, pero han practicado muchas estrategias, ¿ok? Que podemos usar, que buenos lectores usan para comprender lo que están leyendo. Dijimos, podemos hacer preguntas, podemos encontrar las ideas, la idea principal, detalles clave, podemos crear imágenes en nuestra mente de lo que está pasando, ¿ok? Hay muchos diferentes, esos nomás son unos ejemplos. Ok, so, ¿qué estrategias utilizaron y cómo los ayudaron? Hablen. Hiciste una imagen. Muy bien. ¿Tuviste preguntas? ¿Escribiste tus preguntas? Muy bien. Tienes que anotar. Por eso están ahí las líneas. Ok, pregunta número 4. ¿Qué nuevos conocimientos obtuvieron de su lectura? Ok, hablen, por favor. Muy bien. Ok, ahora, antes de trabajo independiente, quiero hablar sobre fluidez. Fluidez es como leemos algo. Cuando nosotros leemos palabras importantes o preguntas, tenemos que cambiar nuestro tono. Nuestro tono es el nivel de voz, ¿ok? So déjame enseñarte. Voy a leer primero sin tono. En los días del Imperio Romano, Andrócles escapó de su maestro y huyó a la oscuridad del bosque. Mientras deambulaba por los densos bosques, se encontró con un león acostado que se quejaba y gemía en voz alta. Nada más verlo, Andrócles se giró
para huir, pero al descubrir que el león no lo perseguía, se volvió y se acercó a la bestia. Ok, ¿oyeron eso? ¿Oyeron como no tengo tono? No subí mi tono o bajó mi tono. Nomás era, ok. Ahora voy a cambiar mi tono. ¿Listos? Ok, pon atención. En los días del Imperio Romano, Andrócles escapó de su maestro y huyó a la oscuridad del bosque. Mientras deambulaba por los densos bosques, se encontró con un león acostado que se quejaba y gemía en voz alta. Nada más verlo, Andrócles se giró para huir, pero al descubrir que el león no lo perseguía, él volvió y se acercó a la bestia. ¿Okay? Durante tiempo independiente, quiero que ustedes lean el último párrafo. ¿Okay? Pueden hacerlo con una pareja. ¿Okay? Tu pareja enseguida de ti, ahí en tu mesa. ¿Okay? Van a leer, van a hacer conexiones, van a escribir tus conexiones, ¿ok? Ahí en el margen. Y van a practicar tu fluidez, ¿ok? Practicar tu tono, ¿ok? Con una pareja, lean el párrafo, hacer conexiones y luego practicar tu tono. ¿Listos? Okay. Okay. So that was the lesson. So let's talk about after this lesson. This lesson is not taught in isolation. The same text is used the next 2 days, but for different purposes. Day 2, build vocabulary. Use context clues to determine word meaning, cause and effect. Day 3, compare and contrast 2 characters in a text. We visit the text a layer deeper each time, helping build that understanding that is that close read. Thank you very much.